Los tres embajadores llevaban 20 minutos sentados en la sala de conferencias, revisando sus teléfonos, ajustando sus corbatas, preguntándose por qué el presidente Ibrahim Traoré llegaba tarde a lo que ellos asumían sería una reunión diplomática, rutinaria sobre acuerdos comerciales. El embajador francés Pierre Dubois ya estaba irritado, golpeando su bolígrafo MLAN contra la mesa de caoba. La embajadora estadounidense Jennifer McKenzie revisaba sus puntos de conversación por tercera vez. El embajador británico Sir Charles Wellington admiraba el arte africano en las paredes, tratando de parecer culto y paciente. Ninguno de ellos notó cuando los guardias de seguridad abandonaron la sala en silencio. Ninguno de ellos escuchó el suave clic de los candados electrónicos al cerrarse, y ninguno de ellos se dio cuenta de que, durante las siguientes 9 horas y 14 minutos, no abandonarían esta sala. No hasta que uno de ellos finalmente cediera y confesara algo tan explosivo que remodelaría las relaciones diplomáticas en toda África. Porque el presidente Roura no los invitó aquí solo para hablar. Los invitó para exponer una conspiración que había estado operando en Burkina Faso durante 3 años, involucrando a las 3 naciones, y tenía las pruebas para demostrarlo. La única pregunta era, ¿cuál de los embajadores cedería primero? Todo comenzó 3 semanas antes, cuando el capitán Ahmed Zongrana, jefe de la unidad de contrainteligencia de Burkina Faso, hizo un descubrimiento inquietante. Durante un barrido rutinario en los edificios gubernamentales en busca de dispositivos de vigilancia, su equipo encontró algo que no debería existir: un sofisticado dispositivo de escucha en la tecnología de la sala de reuniones del gabinete, tan avanzado que solo 3 agencias de inteligencia en el mundo lo poseían. Pero eso no era lo más perturbador. El dispositivo transmitía a 3 frecuencias separadas, cada una cifrada de manera diferente, cada una dirigida a una embajada distinta: la embajada francesa, la embajada estadounidense, la embajada británica, 3 supuestos aliados, 3 grandes potencias, todas grabando en secreto cada palabra pronunciada en los niveles más altos del gobierno de Burkina Faso. El primer instinto de Traoré fue expulsar inmediatamente a los 3 embajadores, para hacer público esta violación de soberanía. Pero su consejero de inteligencia, el coronel Mariti, sugirió algo más estratégico. Señor presidente, si lo exponemos ahora, simplemente lo negarán, retirarán a sus embajadores y enviarán nuevos para continuar con el mismo trabajo. Pero si controlamos la situación, si los hacemos revelar sus propias operaciones, no solo ganamos una victoria moral, sino también una ventaja en inteligencia. El plan que propuso era audaz, posiblemente ilegal según la ley internacional, ciertamente sin precedentes en la historia diplomática. Pero Rowe, recordando todas las veces que los líderes africanos habían sido manipulados por potencias extranjeras, decidió que tiempos sin precedentes requerían medidas sin precedentes. La preparación había sido meticulosa. Durante 2 semanas, habían alimentado información falsa a través de la sala de reuniones. Sabiendo que estaba siendo grabado, hablaron de un descubrimiento masivo de uranio, de negociaciones secretas con Rusia, de planes para abandonar el franco CFA inmediatamente. Observaron cómo las 3 embajadas reaccionaban mientras los mensajes codificados volaban hacia París, Washington y Londres mientras se convocaban reuniones de emergencia. Las 3 potencias estaban tan centradas en esta falsa inteligencia que no notaron la verdadera vigilancia. La propia operación de Burkina Faso, para monitorear sus comunicaciones, utilizando equipo proporcionado en silencio por una nación simpática que prefería permanecer sin nombre pero que tenía sus propios problemas con las operaciones de inteligencia occidentales. La mañana del 3 de diciembre de 2024, los 3 embajadores recibieron invitaciones idénticas a una reunión urgente con el presidente Traoré a las 10 de la mañana en el tema preocupaciones críticas de seguridad que requerían consulta inmediata. Supusieron que se trataba del descubrimiento de uranio que habían estado monitoreando en secreto. Cada embajador preparó la oferta de su nación, sus amenazas, sus promesas, todo basado en inteligencia completamente fabricada. Llegaron por separado, fueron escoltados a la sala de conferencias en el 3er piso del Palacio Presidencial, y les dijeron que el presidente se uniría a ellos en breve. A las 10:23 de la mañana, Traoré entró en la sala, pero en lugar de tomar asiento en la mesa permaneció de pie, con su uniforme militar impecable, su expresión indescriptible. Excelencias, comenzó, su voz calmada, pero con un tono que hizo que Mackenzie dejara de revisar su teléfono. Gracias por venir. Antes de comenzar, necesito que entreguen sus teléfonos móviles y cualquier dispositivo electrónico. Esto es una cuestión de seguridad nacional. Los embajadores intercambiaron miradas. Esto era altamente irregular. Me temo que eso no es posible, dijo Dubois con una suavidad diplomática ensayada. El protocolo diplomático requiere que mantengamos comunicación con nuestras embajadas en todo momento. Traoré sonrió, pero su sonrisa
no llegó a sus ojos. El protocolo diplomático también requiere que no planten dispositivos de escucha en nuestros edificios gubernamentales. Sin embargo, aquí estamos en la temperatura. En la sala pareció bajar 10. Wellington aclaró su garganta. No estoy seguro de lo que implica presidente True, pero le aseguro que el gobierno de su majestad, Nutna, fue interrumpido por True al colocar un pequeño dispositivo sobre la mesa. El dispositivo de escucha de la sala del gabinete, aún intacto, aún funcional. Esto estaba transmitiendo a 3 frecuencias, una a cada una de sus embajadas. Tenemos los registros de transmisión, las firmas de cifrado, incluso grabaciones de su personal discutiendo la inteligencia recolectada. Mackenzie, entrenada en Langley para nunca mostrar sorpresa, logró mantener su expresión neutral. Señor presidente, incluso si tal dispositivo existe, no tiene pruebas de que pertenezca a ninguna de nuestras naciones. Esto podría ser tecnología. True asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Tiene razón, embajadora Mackenzie, por eso he organizado una demostración. Él sacó una tableta y la colocó sobre la mesa. En la pantalla había una transmisión en vivo de la sala del gabinete. Actualmente vacían, observen con atención. Habló claramente hacia la tableta. La operación Mongoose está confirmada para el jueves. En segundos, el bolsillo de Mackenzie vibró. Había olvidado apagar su reloj inteligente, que ahora mostraba una alerta de prioridad de su agregado de inteligencia en el mensaje. Visible para todos, mientras ella lo miraba reflexivamente. Decía, Mongoose confirmado, avisar inmediato. El rostro de la embajadora estadounidense se puso pálido. La habían atrapado con las manos en la masa. Su propia tecnología la había traicionado. Sus teléfonos, por favor, repitió True, su tono aún calmado, pero ahora con una autoridad inconfundible a uno por uno. Con reticencia, los 3 embajadores colocaron sus dispositivos sobre la mesa. True los recogió y los entregó a un oficial de seguridad que salió de la sala luego. El presidente caminó hacia la puerta. Ahora, Excelencias, vamos a tener una conversación sobre soberanía, espionaje y la verdadera relación entre sus naciones y África. Esta conversación tomará el tiempo que sea necesario para que la verdad salga a la luz. Llamó 2 veces a la puerta. El sonido de los candados electrónicos cerrándose fue audible en el repentino silencio. No pueden hacer esto, exclamó Dubois, saltando de su asiento. Tenemos inmunidad diplomática. Esto es un secuestro. True se dio la vuelta para enfrentarlos a no embajador. Esto es un informe de seguridad interna al que ustedes han asistido voluntariamente. Son libres de irse una vez que hayamos resuelto la amenaza a la seguridad de Burkina Faso. Esa amenaza es la operación de vigilancia ilegal que ustedes han estado ejecutando. Sacó una silla y finalmente se sentó, con una postura relajada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Ahora comencemos con algo simple. ¿Cuánto tiempo han estado escuchando nuestras reuniones del gabinete? El silencio se estiró durante 30 segundos, luego 1 minuto. Finalmente Wellington, el diplomático más experimentado entre ellos, intentó un enfoque diferente. Presidente True, seguramente podemos discutir esto de manera razonable si ha habido malentendidos sobre la recopilación de inteligencia. Estoy seguro de que nuestros gobiernos estarían dispuestos a abordar sus preocupaciones a través de los canales adecuados. True sacó una carpeta y la abrió, revelando transcripciones. 15 de enero, discusión del Gabinete sobre Derechos Mineros. Su informe a Londres de Sir Charles describía nuestra posición de negociación palabra por palabra. 8 de febrero, reunión de compras militares. Embajadora Mackenzie. Su cable a Washington incluyó cifras exactas que nunca se hicieron públicas. 22 de marzo, discusión de contratos comerciales franceses. Embajador Dubois advirtió a 3 compañías francesas sobre próximos cambios regulatorios antes de que los anunciáramos. La evidencia era abrumadora y específica. Cada embajador se dio cuenta de que Burkina Faso no solo había descubierto su vigilancia, sino que había estado monitoreando. Sus respuestas a ella habían sido manipulados completamente y a fondo. ¿Qué quieren?, preguntó Mackenzie, su formación diplomática finalmente reafirmándose. ¿Una disculpa? ¿Compensación? ¿Nuevos acuerdos? True negó con la cabeza. Quiero la verdad, toda la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué otras operaciones están llevando a cabo en Burkina Faso y en toda África? Y lo quiero por escrito. Hizo un gesto hacia la esquina de la sala donde había una pequeña cámara posicionada. Esta conversación está siendo grabada, no para su transmisión, sino como seguro. Sus gobiernos deben entender que la época de tratar a las naciones africanas como campos de pruebas de inteligencia ha terminado. Dubois aflojó su corbata. La sala estaba perfectamente controlada en cuanto al clima,
pero él estaba sudando. Está cometiendo un grave error, Traoré. Francia ha sido el socio de Burkina Faso durante décadas. Este incidente no tiene que definir nuestra relación, socio. La voz de Traoré finalmente mostró emoción, una fría ira que hizo que los tres embajadores se incomodaran. Los socios no se espían entre sí, los socios no manipulan las políticas de los demás mediante chantaje y coacción. ¿Debería contarles qué más encontramos cuando investigamos su asociación? Sacó otra carpeta, esta vez más gruesa. Dubois, su embajada ha estado manejando 17 activos dentro de nuestro gobierno. Tenemos sus nombres, sus manejadores, sus registros de pago. Uno de ellos es un ministro. ¿Le gustaría que le dijera a quién? El rostro de Dubois pasó de rojo a blanco. El ministro al que se refería Traoré solo podría ser uno de 3 personas, con acceso a los niveles más altos del gobierno. Si se expone, no solo sería un incidente diplomático, sería un escándalo internacional que podría derrocar gobiernos. Yo necesito contactar con mi embajada, tartamudeó. No tengo la autoridad para discutir tales asuntos sin consulta. Traoré sonrió nuevamente, esa misma expresión fría. Desafortunadamente, las líneas telefónicas están fuera de servicio por mantenimiento en también el Internet. Problemas técnicos. Estoy seguro de que lo entiende. Habían pasado 2 horas. Los embajadores comenzaban a entender que esto no era una negociación, ni siquiera un interrogatorio ir a un juicio. Y ellos eran los acusados. A Mackenzie, siempre pragmática, decidió probar un enfoque diferente. President y True, seamos realistas. Cada nación realiza operaciones de inteligencia. Así funciona el mundo. En Burkina Faso seguramente tiene sus propios servicios de inteligencia operando en otros países. Traoré asintió. Es cierto, pero no. Pretendemos ser socios mientras robamos secretos. No ofrecemos ayuda con una mano mientras socavamos la soberanía con la otra. Y ciertamente no pinchamos las oficinas de nuestros supuestos aliados. Se levantó y caminó hacia un mapa de África en la pared. ¿Saben cuántos líderes africanos han sido removidos del poder en los últimos 60 años debido a operaciones de inteligencia extranjeras? 73 en 73 líderes. Muchos de ellos elegidos democráticamente, removidos porque no servían a los intereses extranjeros. ¿Cuántos líderes occidentales ha removido África? 0, y sin embargo nos llaman los inestables. Wellington, percibiendo una oportunidad, intentó apelar al pragmatismo de Traoré. Señor presidente, independientemente del pasado, necesitamos pensar en el futuro. Burkina Faso necesita apoyo internacional, inversión, seguridad, cooperación. Alienar simultáneamente a 3 grandes potencias sería poco recomendable. Era una amenaza apenas disimulada, entregada diplomáticamente, pero una amenaza de todos modos. La respuesta de Traoré fue sacar su propio teléfono. Aparentemente, él era el único al que se le permitía mantener el suyo, y les mostró algo en la pantalla. Esta es una transmisión en vivo desde fuera de sus embajadas. Noten algo inusual. Los 3 embajadores se inclinaron hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la pequeña pantalla. Sus embajadas estaban rodeadas, no por fuerzas militares, sino por miles de civiles que se mantenían en silencio, sosteniendo pancartas que decían: «Han soberanía, respeto y socios, no espías». Han estado allí durante 2 horas, explicó Traoré. ¿Saben que están aquí? ¿Saben por qué? Y están esperando para ver si su presidente se enfrentará a 3 de las naciones más poderosas del planeta o si se rendirá como tantos antes que él. El peso de las expectativas públicas agregó otra capa de presión. Esto ya no solo se trataba de 3 embajadores en una sala, se había convertido en una prueba pública de la soberanía africana frente al poder occidental. A Mackenzie, entrenada para encontrar palancas en cualquier situación, jugó lo que pensaba que era su carta ganadora. Señor presidente, debo informarle que mi gobierno tiene protocolos para situaciones en las que el personal diplomático es detenido. Si no reportamos regularmente, se activan automáticamente ciertas medidas militares. La sala se quedó en completo silencio. Mackenzie acababa de amenazar con una intervención militar, aunque de manera indirecta aún fue una escalada masiva. El tipo de amenaza que había funcionado tantas veces antes en tantos países. La respuesta de Traoré será estudiada en las escuelas diplomáticas durante años. Se rió, no una risa nerviosa ni una risa enfadada, sino una risa genuina de diversión. Embajadora Mackenzie, ¿realmente está amenazando con invadir Burkina Faso porque lo atrapamos espiando? Por favor, explíquelo a las Naciones Unidas, explíquelo a su propia gente. Invadimos una nación africana porque no nos dejaron poner micrófonos en sus oficinas gubernamentales. Estoy seguro de que eso sonará muy bien en los medios internacionales. Sacó otro documento. Además, ya hemos informado a la Unión Africana, la CEDEA, hoy el Movimiento de Países
no alineados sobre esta reunión. 17 naciones africanas han puesto a sus ejércitos en alerta, no para atacar a nadie, sino para dejar claro que un ataque contra uno de nosotros por este tema sería considerado un ataque contra todos nosotros en sus medidas militares. Embajadora, comenzarían una guerra que no quieren y que no podrían ganar. No militarmente, sabemos que tienen armas más grandes, pero políticamente, moralmente, en el tribunal de la opinión mundial, serían destruidos. 5 horas después, la dinámica había cambiado por completo. Los embajadores ya no trataban de negar ni desviar la conversación. Estaban tratando de encontrar una salida que no destruyera sus carreras ni las relaciones de sus países con todo un continente. Wellington, el más experimentado, finalmente hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué se necesitaría para resolver esta situación en silencio? Drouet había estado esperando este momento. Una confesión completa registrada. Nombres de todos los activos, todas las operaciones, toda la inteligencia recopilada, una disculpa formal de sus jefes de Estado, compensación por la violación de la soberanía, digamos $1.000 millones, cada uno para ser invertidos en nuestras capacidades de contrainteligencia, y un acuerdo vinculante, registrado ante las Naciones Unidas de que sus naciones nunca más realizarán operaciones de inteligencia no autorizadas en Burkina Faso o en cualquier nación africana. Las cifras eran asombrosas, las demandas sin precedente, pero los embajadores comenzaban a darse cuenta de que la alternativa exposición pública, crisis diplomática continental, posible guerra era peor. Drouet, que había permanecido en silencio durante la última hora, finalmente habló. Necesito ir al baño. Fue un momento humano en una situación inhumana. Drouet asintió y llamó a la puerta. Un guardia escoltó a Dubois afuera. Cuando regresó 10 minutos después, su rostro estaba aún más pálido. Había visto a las multitudes afuera, la reunión de medios internacionales. Los presidentes de Mali y Níger que habían llegado para mostrar solidaridad con Drouet. López, lo saben, ¿verdad? Dubois dijo en voz baja. El mundo entero sabe que estamos aquí. ¿De qué se trata esto? Drouet asintió. La era de los tratos secretos ha terminado, embajador. Ahora todo ocurre a la luz. 7 horas después, la fatiga comenzaba a hacer efecto. A los embajadores se les había ofrecido agua y comida. Platos simples burkineses, no la cocina francesa a la que estaban acostumbrados. Pero el estrés comenzaba a hacer mella. Mackenzie, a pesar de su entrenamiento, estaba mostrando grieta. Su cabello perfectamente arreglado estaba despeinado, su maquillaje corrido por frotarse inconscientemente la cara. Wellington se había quitado la chaqueta y se había arremangado las mangas, abandonando la formalidad británica por comodidad. Parecía que había envejecido 5 años en 7 horas. Haré una contrapropuesta, dijo finalmente Wellington, aún luchando con sus instintos diplomáticos. Reconocemos ciertas actividades de inteligencia. Aceptamos cesarlas. Propuse una compensación modesta, digamos $50 millones cada uno. Y avanzamos con acuerdos de asociación mejorados que beneficien a todas las partes. Drouet negó con la cabeza. Aún no entienden, esto no es una negociación. Esto es un ajuste de cuentas. Durante 200 años, sus naciones han tomado lo que han querido de África: nuestro oro, nuestros diamantes, nuestro petróleo, nuestra gente. Y cuando finalmente conseguimos la independencia, simplemente cambiaron de táctica. En lugar de gobernadores coloniales, usaron embajadores. En lugar de ejércitos, usaron servicios de inteligencia. En lugar de cadenas, usan deuda. Pero es lo mismo en control. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la multitud que ahora se había multiplicado, hasta decenas de miles. Esas personas allá abajo no son solo burkineses, son malienses, nigerianos, kenianos, senegaleses. Todos han venido a presenciar este momento porque si Burkina Faso puede enfrentarse a 3 grandes potencias y ganar, entonces cualquier nación africana puede. Esto ya no se trata solo de nosotros, se trata de todos nosotros. 8 horas después, algo cambió. Jennifer Mackenzie, la embajadora de Estados Unidos, aclaró su garganta. Señor presidente, si hablara con total honestidad, me garantizaría mi seguridad personal y que esta grabación no se utilizaría para dañar los legítimos intereses de mi nación. Drouet la estudió por un momento. Defina intereses legítimos, pensó Mackenzie cuidadosamente. Cooperación en seguridad contra el terrorismo real, alianzas económicas que beneficien genuinamente a ambas partes, intercambios culturales, las cosas que hacen los verdaderos aliados. Drouet asintió. Puedo garantizar eso, pero el espionaje, la manipulación, la coacción no son intereses legítimos. Mackenzie respiró hondo. La operación comenzó en 2019, después de que llegara al poder. Hubo preocupación en Washington por sus relaciones con Rusia y China. Se nos encargó monitorear, si era necesario, influir en las decisiones de su gobierno. El de escucha se instaló durante las renovaciones
que su gobierno contrató a una empresa que nosotros influenciamos. Hay otros 6 dispositivos en varios edificios gubernamentales. Puedo proporcionar sus ubicaciones. La confesión flotó en el aire como una bomba que acababa de ser desactivada. Wellington y Dubois miraron a su colega estadounidense con asombro. Ella había roto la regla cardinal de la inteligencia. Nunca admitía nada. Pero Mackenzie no había terminado. Hay 12 activos, no 17. A la mayoría son de bajo nivel, proporcionando información básica. El ministro que el embajador Dubois mencionó antes no está recibiendo órdenes de nosotros, pero sí tenemos información comprometedora que hemos usado para influir en ciertos votos. Puedo proporcionar nombres, pero necesitaré garantías de que estas personas no serán dañadas, solo removidas de posiciones sensibles. Antrué asintió lentamente. Sigan, la represa se rompió. Durante la siguiente hora, Mackenzie expuso toda la operación de inteligencia estadounidense en Burkina Faso. Era menos extensa de lo que Troué había afirmado, pero más insidiosa, centrada en la manipulación económica en lugar de control político. Wellington, al ver la situación, comenzó su propia confesión, detallando las operaciones británicas que se centraban principalmente en mantener la influencia en el sector minero. Dubois resistió otros 30 minutos antes de finalmente ceder, admitiendo las operaciones francesas, que no sorprendieron, siendo las más extensas de todas. Cuando comenzó la 9ª hora, los 3 embajadores se veían derrotados, exhaustos, pero también extrañamente aliviados. La carga de mantener sus cubiertas de la constante mentira había desaparecido. Seguían siendo diplomáticos, seguían siendo representantes de naciones poderosas, pero en esa sala, en ese momento, solo eran 3 personas que habían sido atrapadas haciendo algo malo y finalmente lo admitieron. Troué, que había permanecido de pie durante la mayor parte de las 9 horas, finalmente se sentó. Gracias por su honestidad. Es más de lo que la mayoría de sus predecesores hubieran ofrecido. Ahora hablemos de cómo seguir adelante. Los términos que expuso fueron estrictos, pero no vengativos. Las operaciones de inteligencia cesarían. Inmediatamente todos los activos serían retirados. Los dispositivos de escucha serían retirados bajo supervisión burkinabé. Se pagaría compensación, aunque menor de lo que inicialmente se exigió, en $500 millones en total para proyectos de desarrollo. Y lo más importante, se firmarían nuevos acuerdos públicamente, reconociendo la soberanía completa de Burkina Faso y comprometiéndose a no interferir en el futuro. Hay una cosa más, Troué agregó. Esta grabación se guardará en nuestros archivos, no para chantaje, sino para la historia. Las futuras generaciones necesitan saber qué ocurrió aquí, cómo se violó su soberanía y cómo fue recuperada. Pero no se hará pública a menos que sus naciones violen los nuevos acuerdos. Considérenlo como una destrucción diplomática mutuamente asegurada. A las 7:14 de la noche, 9 horas Y, 14 minutos después de haber entrado, se permitió que los 3 embajadores salieron para encontrar a los medios internacionales esperando, la multitud aún reunida. El mundo observando las declaraciones oficiales afirmarían que la reunión trató sobre acuerdos comerciales y cooperación en seguridad, pero todos sabían que había sucedido algo más. Las miradas perdidas en los rostros de los embajadores, la inmediata llamada de regreso del personal de inteligencia de varias embajadas, la repentina afluencia de ayuda al desarrollo a Burkina Faso, todo señalaba un cambio sísmico en las relaciones en un mes. Se celebraron reuniones similares en 12 otras naciones africanas. El protocolo de Ouagadougou, como llegó a conocerse, estableció nuevas reglas para el compromiso diplomático en África. La soberanía ya no era negociable. Las operaciones de inteligencia requerían permiso explícito. Los acuerdos económicos debían pasar pruebas de transparencia. No fue el fin de las relaciones internacionales, fue el comienzo de relaciones honestas en las 9 horas. En esa sala, no solo cambiaron el día de 3 embajadores, cambiaron la dinámica de poder fundamental entre África y Occidente en años después. Jennifer Mackenzie, ya retirada del servicio diplomático, escribiría en sus memorias: esas 9 horas con el presidente Troué fueron las más difíciles y más importantes de mi carrera. Él no solo nos atrapó espiando, nos atrapó en la mentira de que éramos socios mientras tratábamos a Burkina Faso como un subordinado. La confesión que extrajo no solo trataba de las operaciones de inteligencia, se trataba de reconocer que África merece el mismo respeto que automáticamente otorgamos a las naciones europeas. Fue una lección aprendida en una sala cerrada, pero que resonó a través de los continentes.